Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde. Bienvenidos a Actúa en Derecho, un nuevo capítulo. Iniciamos semana con nuestro acostumbrado consultorio jurídico. Y hoy tenemos una sorpresa especial para cada uno de ustedes. Pero antes les recordamos que el virus sigue en medio de nosotros y precisamente para poder combatirlo debemos guardar todos los protocolos de bioseguridad. El lavado constante de manos, el distanciamiento, el tapabocas, el uso del tapabocas. Pero si usted se encuentra con otras personas, también puede utilizar una de estas máscaras. Recuerde que si nosotros nos cuidamos, también lo cuidamos. Cuídese y si no es necesario que usted salga, quédese en casa. Continuamos en Actúa en Derecho. Recuerde que usted puede participar a través del 310-2223-051 o lo puede hacer a través del 648-4820. Para ustedes televidentes hay una gran sorpresa. En el Canal TRO seguimos cuidando, por eso ustedes hoy me ven con esta máscara, porque me acompaña en el set la doctora Marlene Murcia, que es un verdadero placer. Doctora Marlene, ¿ya hace cuánto tiempo no estábamos así en vivo y en directo? Rato sin estar aquí en el set, realmente es muy grato, es un placer volver a ver toda la gente de producción, volver a ver, estar aquí en esta que pues ha sido mi casa por tantos años. Entonces hoy nuevamente desde aquí vamos a hacer nuestro acostumbrado consultorio jurídico, así que pueden ustedes estar llamando, nos pueden estar escribiendo, si nos quieren llamar y que su llamada salga al aire, nos marcan al 648-4820, si quieren nos pueden enviar mensajes de WhatsApp, se pueden contactar a través de nuestro Facebook Live, también por ahí los podemos estar atendiendo. Y como les he dicho siempre, en lo que esté a mi alcance, con todo el gusto, con todo el amor, los estamos asesorando. Entonces, todas esas pequeñas inquietudes que usted tiene y que no ha encontrado quien le resuelva, a veces no son ni jurídicas, a veces son cosas que pues no sabemos cómo qué hacer, ¿no? O a dónde ir, o dónde ir a hacer una vuelta, dónde hacer una diligencia, en fin. Todo lo que usted quiera preguntar, atento, hoy estaremos aquí dispuestos a colaborarles. Así es, doctora Marlene, por eso entramos en materia. Vamos a iniciar con esos mensajes que ustedes nos dejan a través de WhatsApp. A través del 310-2223-051 nos llega la primera pregunta, doctora Marlene, y dice: buenas tardes, si mi mamá aún no ha muerto, pero está postrada en una cama y ya no es consciente, ¿hay la posibilidad de dividir el bien que ella tiene? Ya que en este caso ella no se está supliendo de su casa, sino una nieta que vive gratis sin ayudar a nada. Doctora, ¿qué le podemos decir entonces a nuestra televidente? Una mamá que se encuentra postrada en la cama, que según los televidentes no tienen de alguna manera cómo poder tomar una decisión como tal, y si es posible que aún estando esta señora en vida pueda pues de alguna manera repartir sus bienes, pretenden sus hijos. ¿Qué le decimos? Bueno, el tema de repartir los bienes sería posible si la señora puede asistir a una notaría, pero vemos que pues, parece que esta no es la situación, parece que la señora está en un estado en el que no puede pues, desplazarse, en el que no puede realizar por sí misma este tipo de diligencias. En este caso, pues desafortunadamente o infortunadamente, habría que esperar que la señora fallezca, y cuando la señora fallezca, los herederos, mediante el proceso de sucesión, pueden repartirse la casa. Recordemos quiénes son los herederos. Los herederos los establece el Código Civil y son, en orden descendiente, los hijos de los hijos en el evento en que el heredero principal falte, y en orden ascendente, si las personas son solteras y no han tenido hijos, entonces los padres. Entonces, en este caso, los hijos serían los herederos de esta señora, los llamados
a hacer el proceso de sucesión. Realizan el proceso de sucesión, dividen la casa y si la persona que está ahí no quiere abandonar la casa, dicen que es una nieta que está viviendo pues digamos que gratis, ustedes pueden mediante un proceso divisorio solicitar la venta del bien y pues ella va a tener que irse. Existen otras maneras como hacer un proceso de interdicción, en fin, pero esto por un lado es complicado, ya el proceso de interdicción como tal no existe, ahora existen otras figuras, entonces esto es un poco complicado y demorado y si no existe la necesidad, pues es mejor, es preferible esperar, no amargarle la vida a la señora que está pues ya enferma y esperar que las cosas sucedan, que pase lo que tenga que pasar y ustedes posteriormente hacen el proceso de sucesión. Así es, doctora Marlene, nos escriben también, pero nos llaman también a través del 648-4820. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Richard, ¿desde dónde nos llama? Un saludo muy especial a todas las personas que desde Florida Blanca lo reportan sintonía. Cuéntenos, Richard, ¿cuál es esa inquietud? Es preferible esperar. Y luego le hacen calificación de invalidez. Contenciones inicialmente se lo evalúa y le da una va por debajo del 50%, apela, va a la Junta Nacional, también da el valor por debajo del 50% da la Junta Nacional y recibe un valor superior al 50%. Como consecuencia de su capacidad de trabajar, pues tuvo también la necesidad de laborar para tener un mínimo vital para poder sobrevivir y sacar adelante la situación. La pregunta es, ¿eso está bien que ella haya conseguido trabajo? Ahorita que le salió ese porcentaje mayor del 50%, o qué sucede ahí, y cómo se comporta ese tema en Colpensiones. No sé si sea claro, como ya tuvo la necesidad de conseguir trabajo por su necesidad pues normal de cualquier persona para sobrevivir. Entonces, sí. La pregunta es, ¿será que niegan la pensión por haber trabajado en estos últimos 2 o 3 meses después de la fecha de calificación? ¿Cómo se llama eso? Sí, de la fecha de estructuración. Bueno, este es un tema que realmente por su complejidad debe ser analizado por un especialista. ¿Cierto? Entonces yo le recomiendo a nuestro televidente que esté atento el jueves para que llame nuevamente y podamos hablar con el especialista. ¿Yo qué le puedo decir? Pues aquí hemos aprendido también algo con el doctor Jorge Luis, sobre todo que maneja muy bien este tema. El hecho de que una persona tenga una calificación de invalidez no quiere decir que no pueda trabajar, que no pueda desarrollar algún tipo de trabajo. Pero dado que esto está ocurriendo apenas cuando la van a calificar, no sabría decirle qué implicaciones pueda tener. ¿Por qué? Porque apenas va a ser calificada. Entonces, se requiere que una persona que maneje ampliamente el tema lo asesore pues, de una manera más completa. El jueves yo lo invito a que se conecte con nosotros y vamos a estar pendientes para plantearle este caso, que además es muy interesante para el estudio del doctor Jorge Luis Quintero.
Claro que sí, doctora Marley, le pedimos al equipo de producción que tengamos aparte este caso que se nos ha presentado el día de hoy para que el jueves podamos desarrollarlo de la mejor manera. Don Richard, no se despegue el jueves, que allí le tendremos su respuesta. Mientras tanto, otras personas piden también respuestas a través del 310-22-23-051. Allí se comunican con nosotros y nos envían el siguiente mensaje de WhatsApp. Allí a través del 310-22-23-051 y dice: mi esposa falleció y estuvimos casados por la iglesia. Nunca nos separamos legalmente y aún compartíamos como amigos. Tuvimos una hija, ya tiene su matrimonio con hijos y todo. Ella tuvo una hija, tiene 26 años y también está organizada. Mi esposa falleció y yo quiero saber si tengo derecho a la pensión. Con Juan Bautista Rodríguez. ¿Qué le podemos decir a Juan Bautista Rodríguez, doctora Marley? ¿Tiene o no tiene derecho a la pensión? Casados. Sí, pero en este caso depende. Depende, la palabrita que les gusta a la abogada. ¿Y por qué depende, doctora? Porque no sabemos cuánto tiempo estuvieron, bueno, dice que estuvieron separados cierto tiempo, creo que 9 años, alcancé a leer. Pero nunca, o sea, de pronto se separaron de cuerpos, pero nunca legalmente, ¿no? Sí, pero ¿qué ocurre? Él podría presentar la reclamación, está en todo su derecho porque pues no se ha separado legalmente, no se ha divorciado, o sea, podría entrar en la categoría de cónyuge sobreviviente. Entonces él va, presenta sus papeles, parece que no hay nadie con mejor derecho. No sé si en este caso él tenga que demostrar que convivió con la señora en el último tiempo, en los últimos años de su vida. Entonces por eso le digo que depende, porque pues el seguro le dirá qué requisitos debe presentar junto con su solicitud. De entrada, por ser cónyuge sobreviviente, se llama así, tendría derecho a la pensión de entrada. Pero no sé, pues por la situación de haber estado separado hace tantos años, no sé qué requisitos le exijan, no sé si le den la pensión plena o si le den un porcentaje, en fin. Puede presentar la reclamación de entrada, está, como decimos los abogados, legitimado. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene la expectativa a un derecho, tiene las condiciones para presentar su solicitud. Entonces, puede presentar la solicitud dependiendo de lo que le diga el seguro. Muy bien, y si usted tiene alguna pregunta de tipo legal, puede hacerlo a través del 310-22-23-051 o puede hacerlo como lo está haciendo en este momento uno de nuestros televidentes a través del 648-4820. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es John Jairo Covalera de la ciudad de Cali. Un gusto escucharlos. Soy guardia de seguridad y cuando puedo depende de todo, pues estoy pendiente de su programa. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus lugares de trabajo, a sus hogares, por estar allí conectados con nosotros. Ahora sí, cuéntenos cuál es esa inquietud que quiere compartir con nosotros. Bueno, yo quisiera una orientación acerca del siguiente caso. Resulta que nosotros somos 4 hijos de la primera relación que tuvo mi madre. Ella murió va a ser 15 días, mañana hace 15 días. Quedamos 4 hijos. Cuando yo estaba muy pequeño, ella se unió con otro señor, pero en ninguno de los 2 casos fue casada. El señor vio por ella y por nosotros un tiempo, después se separaron por cuestiones de que la convivencia era difícil con él, pero ellos quedaron en muy buenos términos. Mi mamá murió hace 15 días, el señor que nos acompañó por un tiempo, o sea, mi padrastro murió el jueves pasado. ¿Ya? Resulta que mi mamá dejó un documento donde en el año 1999 el señor le cedería una mejora con terreno a ella en su totalidad. Pero ¿qué pasa? Ellos hicieron una escritura en un municipio que llama Agua, aquí en el Valle, donde él le vendía, ahí dice, le vendo por tanta cantidad a la señora Juliana de tal un terreno con mejora. Pero ahora que apareció ese documento, nosotros sabíamos de la existencia por mamá, pero resulta que el señor tiene una hija, una sola hija de una relación que tuvo anteriormente. La esposa del señor anterior falleció, solamente hay esa hija. Yo quiero saber, en el documento que ellos hicieron en notaría de la compraventa,
hay una parte que dice se debería hacer una escritura en 30 días, pero la escritura nunca se hizo. ¿Qué pasa en ese caso, doctora? Bueno, doctora, este caso puede ser uno de los que muchos estén viviendo en este momento. Puede que muchos de los televidentes que están ahí conectados con nosotros también estén pasando. ¿Cuál es el paso a seguir para ellos? ¿Cuál es la solución y la salida para esta situación, doctora Marlene? Bueno, recordemos que la compraventa o el cambio de dominio de un bien se perfecciona con el registro, ¿cierto? Se perfecciona con el registro. Tendríamos que ver qué tipo de documento tiene. El señor habla de una compraventa. Al parecer nunca se elevó a escritura pública, ¿sí? Entonces aquí tenemos que la venta pues no fue perfeccionada. Entonces tendrían que desplazarse hasta la notaría y verificar si efectivamente, porque puede ser que hayan hecho la escritura pero nunca hayan ido a firmarla. A veces las personas van, mandan a hacer las escrituras, pero nunca las firman y nunca las reclaman. Entonces sería desplazarse hasta la notaría para ver si la escritura realmente nunca se hizo o fue que nunca se firmó. Si es una compraventa, pues el señor ya no tendría ningún dominio sobre el bien estaría en cabeza de la señora y ya pues la hija de él no tendría, digamos, ningún derecho. Pero tenemos que revisar primero hasta dónde avanzó el tema de la compraventa, si se alcanzó a hacer escritura, si no se hizo, porque si por decir algo la escritura está allá y nunca se firmó, pues ya sería un tratamiento diferente a que si solamente tienen la promesa de compraventa. Entonces es bueno que averigüen en qué estado realmente quedó ese trámite. O sea, doctora Marlene, puede ser que ellos, que la escritura esté lista, pero que ellos nunca lo hubiesen firmado y ahí sí hay una posibilidad para ellos. Claro, habría que mirarse hasta dónde avanzó ese tema, hasta dónde avanzó. Y ya sabiendo, pues ya se podría mirar qué alternativa legal se puede tener para este bien, digamos. Doctora, entonces yo puedo ir a la notaría del municipio X y decir, venga, es que mi mamá tenía una promesa de compraventa y quisiera saber si hay escritura. ¿Esa información me la dan a mí o cómo es todo este proceso? O sea, así nomás me la dan. Las escrituras son documentos públicos. La gente casi no lo sabe, pero las escrituras son documentos públicos. Entonces, si usted sabe en qué notaría se realizó la diligencia y sabe los nombres, de pronto sabe las cédulas, usted puede ir y averiguar. Esto no tiene ningún tipo de reserva. Muy bien, a esta hora de la tarde, doctora Marlene, nos conectamos con Diana López, quien desde Norte de Santander tiene un caso especial acerca de las consultas de los ciudadanos. Pero antes, una mención especial de Banti. Y es tiempo de conocer qué nos tienen preparado Diana López en Cúcuta, Norte de Santander, acerca de lo que preguntan los ciudadanos. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora al programa Actúe en Derecho. Hoy en nuestro tema de consultorio jurídico estamos con una cucuteña, quien va a realizar su consulta. Lorena, bienvenida a Actúe en Derecho y cuéntenos, ¿cuál es su duda? Buenos días, quisiera saber si yo tengo derecho a cobrar una indemnización si mi marido fallecido no me lo dijo. Si él está muerto y yo nunca me dijo que tenía, que tenía un derecho a un seguro de vida y nunca me lo dijo, quiero saber si yo lo puedo cobrar. Y volvemos al set para conocer la respuesta. Doctora Marlene, ¿qué le podemos decir? O sea, nunca sabía ella que le habían dado, que tenía ese seguro. ¿Lo puede o no lo puede cobrar? Bueno, depende. Depende. No, realmente, no le alcancé a entender a la televidente si ella está casada o si vivía con esa persona. Si estuviese casada, ¿qué pasa, doctora? ¿Cuál es la diferencia? Expliquemos un poco. Si está casada con esa persona, ¿cuál sería la diferencia en la respuesta? Bueno, primero que todo tenemos que ver, saber, conocer el seguro
para saber si de pronto el señor la había dejado como beneficiaria. Es posible que el señor haya comprado el seguro, la haya puesto como beneficiaria y ella no se haya enterado. Entonces hay que saber primero si ella está como beneficiaria en el seguro. Si está como beneficiaria en el seguro, no importa si es casada, si es compañera permanente, no pasa nada. Pero si no estaban casados, entonces ella tendría que declarar la unión marital de hecho y como consecuencia la sociedad patrimonial. Tengamos en cuenta que esto se puede hacer siempre y cuando el señor hubiera sido soltero. Si el señor estaba casado, entonces no podría ella hacer esta reclamación. Entonces lo primero que tiene que hacer es ir y verificar qué tipo de seguro era, si estaba como beneficiaria o no, y la ley establece también, como en la sucesión, a quién se le reparten los seguros, los bienes, cuando el beneficiario no ha dejado a una persona, cuando el tomador del seguro no ha especificado a una persona como beneficiaria. Pero claro que sí, que se puede reclamar mirando pues exactamente en qué condiciones está el seguro, quién lo tomó, cómo lo tomó, qué amparos tenía, puede reclamarlo. Doctora Marlene, ¿yo puedo tomar un seguro y colocar de beneficiario a mi prima, por ejemplo? Sí, claro. No hay ningún inconveniente en eso, no siempre tiene que ser como las herencias, ¿no? Mi esposo, mis hijos. No, el tema de que la ley establece cómo se reparte es cuando yo no he dejado beneficiario. Pero si yo tomo un seguro y quiero dejar a X, Y, Z de beneficiario, pues es un seguro que yo pago, yo dispongo de él. Entonces no hay ningún inconveniente. Muy bien, a través de Facebook nos llegan diferentes mensajes, pero también a través del 648-48-20. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Bien, muy buenas tardes, con Sandra Escobar. Sandra, ¿desde dónde nos llamas? Desde Cúcuta. Saludo muy especial a todas las personas que desde norte de Santander nos reportan sintonía. Esto es el Gran Santander. Sandra, cuéntanos cuál es esa inquietud que tienes. Pues mi inquietud es acerca de la cuota alimentaria. Lo que pasa es que yo tengo una hija de 15 años. Sí. Yo llegué a un acuerdo en la fiscalía, una conciliación con el papá de ella. Ahora la niña cumplió los 15 años y por motivo de los 15 años de ella, él le regaló una casa. Pero desde el momento que le regaló la casa, él dejó de cumplir con la cuota alimentaria. Entonces yo quisiera saber si mi hija ya no tiene derecho a esa cuota alimentaria. Bueno, doctora Marlene, la verdad nunca había escuchado un tema así. Cuando le regala la casa, dice, bueno, ya, hasta aquí llegaron, tome la casa por sus alimentos. ¿O cómo es este tema, doctor? Pues tendríamos que ver. ¿Por qué? Porque él tiene una obligación de dar alimentos. Dentro de esa obligación, cuando hablamos de alimentos, hablamos de vivienda, vestuario, educación, salud, recreación. Todo eso conforma lo que nosotros llamamos alimentos. Alimentos no es solo lo que conocemos como alimentos, digamos lo que se come o lo que alimenta a una persona. Son todas esas cosas que se conjugan en la palabra alimentos. Entonces, pues habría que ver en qué condiciones él le entrega la casa. Porque, por ejemplo, si una persona tiene casa propia, no quiere decir que por esto no tenga derecho a los alimentos, porque pues no puede comerse la casa, ¿cierto? No puede empezar a raspar las paredes, a quitar las puertas, a hacer sopa de tejas. Entonces, hay que mirar, porque si, por ejemplo, existía una deuda y entonces el señor dice, bueno, yo les voy a dar este bien para pagar esa deuda, pues esto es otro tema. Hay que revisar muy bien en qué calidad o cómo se le entregó este bien a esta niña, pero el hecho de que tenga casa no quiere decir que no subsista la obligación de alimentos. Habría que ver, revisar los documentos, las escrituras, los acuerdos que hayan hecho. O también, doctora, puede que esta casa esté en arriendo. Puede ser que estén arriendo y entonces con ese arriendo se vayan a suplir los alimentos. Hay que mirar más detenidamente cómo se entregó este bien, bajo qué condiciones, porque pues puede haber diferentes interpretaciones, pero de entrada el hecho de que tenga casa no quiere decir que no tenga derecho a cuota de alimentos.
Muy bien, continuamos con más respuestas para nuestros televidentes a través de Facebook. Recuerde que usted también puede participar, doctora Marlene, hay muchos conectados a esta hora. Un saludito especial de pronto a aquellos, así de manera puntual, quienes están conectando ahí. No podemos saludarlos a todos, pero sí a algunos, doctora. Bueno, sí, como siempre, nuestros fieles televidentes están aquí conectados. Tenemos a Liz Rueda Ardila, tenemos a Jera Galvis, tenemos a Richard Daniel Villamizar, tenemos a Hernando Suárez Colorado, es un fiel televidente que se conecta con nosotros. Tenemos a Nieve Ocampo, otra fiel televidente, a Enis Contreras, dice que nos está viendo desde Bellavista, Florida Blanca. Un saludo para todas las personas de Florida Blanca, la casa del Canal TRO. Hoy estamos aquí en Florida Blanca. Tenemos a Amanda García, tenemos a Elvi Forero, tenemos a Beatriz Caballero, tenemos a Edgar Alfonso Ortiz, también un fiel televidente. Tenemos a Alejandro Pedrosa. Doctora, cuando regresemos de comerciales, terminamos de saludar a aquellas personas que siguen conectadas. Vamos a una pausa comercial, pero al regreso, más preguntas que serán resueltas por la doctora Marlene Murcia. Hoy estamos en Consultorio Jurídico, esto es Actúe en Derecho. Estás viendo Canal TRO. Mantener hábitos y estilos de vida saludables son muy importantes para tener un excelente estado de salud. Próximamente tendremos nuestra cita médica aquí en el Canal TRO. En mi consultorio aprenderás y conocerás de las enfermedades, cómo tratarlas y cómo prevenirlas. Estás viendo Canal TRO. Apuestas Cúcuta 75. Su chance para ganar. Televidentes, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 12 de julio del año 2021. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 9555. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander, Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos nuestros apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. 3, 1, 3, 7. Ganadores con el superpleno 31-37, ganadores con el pleno 1-37. Felicidades a todos los ganadores. La cita es a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del Motilón que da billetes a montón. Recuerde seguir apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Buenas tardes. Apuestas Cúcuta 75. Su chance para ganar. ¿A qué se hace jurídicamente, a qué se hace referencia la palabra auto? Hace referencia a una categoría de providencias judiciales fundadas que deciden cuestiones para las que no se requiere sentencia.
Los autos son todas esas providencias del juez que no deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Bueno, los autos digamos que son la voz del juez, la voz del juzgado. Los jueces y los juzgados se pronuncian mediante autos, sentencias, incidentes, y los autos pues es como lo más normal dentro de un proceso, cuando el juez tiene que decir algo, que se pida un documento, que entramos a una etapa determinada, en fin, todo eso se llaman autos dentro de un proceso. Bien, continuamos en Acto en Derecho. Recuerde que usted puede participar de manera activa a través del 310-22-23-051 o puede hacerlo también a través de Facebook, así como está participando Amanda García, que nos envía el siguiente mensaje. Y dice: buenas tardes, si mi papá, mamá y 2 hijos que tuvieron son propietarios por escritura de un apartamento, por muerte del padre, ¿cómo se repartirían la sucesión si el papá tuvo otros 7 hijos? ¿Se reparte entre los 7 o 9 hijos? Su 25%. Mil gracias por su respuesta. Bueno, esto es otro como enredijo, este es como otro enredo, como uno de los programas que tenemos acá, Enrédeme la pita, desenredando esa pita. Bueno, desenrédeme la tantico, doctora Marlene, porque es que ahí sí no entendimos. Bueno, aquí existe una sociedad conyugal. Entonces, la sociedad conyugal es 50 y 50. Es 50% del señor y 50% de la señora. El que falleció fue el señor. Pero doctora, cabe resaltar que decían que además de estar 50-50, los hijos también hacían parte de estas escrituras. 2 hijos. Volvemos a mirar el mensaje. Producción, por favor, colocamos el mensaje nuevamente. Dice, si papá, mamá y 2 hijos que tuvieron son propietarios por escritura de un apartamento, por muerte del padre, ¿cómo se repartiría la sucesión si el papá tuvo otros 7 hijos? ¿Se reparten entre 7 o 9? Su 25%. Bueno, el 25% que correspondía al señor se reparte entre el número de hijos que tenga. No importa si es de acá, si es de allá, si es de la vecina, si es del tío, no, toda la totalidad de sus hijos. Y no importa si los hijos son propietarios también de ese bien. El pedacito que era del señor se reparte entre todos sus hijos. Muy bien, esta respuesta para nuestros televidentes que nos siguen escribiendo. Recuerde, usted también lo puede hacer a través del 310-22-23-051. Allí nos puede escribir como el siguiente mensaje que nos llega a esta hora de la tarde. Dice, es para preguntar si tengo derecho a reclamar una pensión alimenticia. Estoy casado con un militar y no nos hemos divorciado, pero hace 15 años él se fue de la casa dejándome con mis 2 hijos pequeños. A esta persona que nos pregunta, a esta mujer, le invitamos a que no se pierda el jueves de pensiones, donde estaremos desarrollando puntualmente cada una de las preguntas en temas de pensiones. Recuerde, todos los jueves son jueves de pensiones, donde usted podrá resolver todas sus dudas de tipo legal. Doctora Marlene, ¿podemos darle algunas luces a esta mujer? Pues ella está hablando, ella dice pensión alimenticia. Entonces yo creería que ella está hablando o de los alimentos de los hijos, o que pregunta si ella tiene derecho a una pensión alimenticia. Parece que no se ha separado legalmente, no habla de que se haya separado legalmente, dice que el señor se fue. Entonces, claro que sus hijos tienen derecho a alimentos. Recordemos que la obligación de los alimentos subsiste hasta que los hijos más o menos tengan 25 años si están estudiando, ¿cierto? Entonces habría que mirar qué edades tienen los hijos y si están estudiando. En nuestra legislación pues no existe el tema de la pensión alimenticia para los cónyuges. Entonces máxime que ella no se ha separado. Entonces yo pienso que ella pues está en mora de reclamar los alimentos para sus hijos, porque si el señor es militar, pues él tiene una asignación básica, tiene una asignación fija, y ella podría cobrar alimentos para sus hijos. Muy bien, continuamos con más preguntas que nos hacen a través de Facebook, pero también lo hacen a través del 648-4820. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos?
Con Carmencita, buenas tardes, doctora, ¿cómo está? La doctora Marlene, me alegra que ya están de nuevo en el programa, qué felicidad tan grande escucharlas. Ay, Carmencita, usted muchísimas gracias por permitirnos entrar a su hogar, allí donde usted se encuentra, por ese cariñoso saludo y por estar ahí reportando sintonía. ¿Cuál es su pregunta, Carmencita? Bueno, mi pregunta, voy a ser breve, entonces, respecto a las herencias, ¿no? Sí, señora. Respecto a las herencias, entonces, mi mamá falleció hace 24 años. De la cual mi papá se volvió a casar y mi papá tuvo 20 años de casado, de la cual él perdió la memoria hace 7 años. Él se casó con otra señora. Entonces, no quedaron hijos. Con la de otro matrimonio no quedaron hijos. Entonces, mi papá perdió la memoria hace 7 años, de la cual papá murió el 5 de mayo de este año. Entonces, ahorita vemos 6 hijos, que 3 están en favor de la señora y 3 están en contra. De en contra, ¿cómo quiere decir? Que nosotros estamos hablando con una de las hermanas que están en favor de la señora y dicen que cuidadito nosotros vamos a abrir la boca para decir de que vamos a sacar la señora de allá. Nosotros no la vamos a sacar, sino que hace como 2, 3 años que yo estuve allá donde mi papá, que estaba todavía bien, ya había perdido la memoria, él me llama y me dice a mi hija, te quiero pedir un favor. Por ahí hay una escritura guardada donde yo hice la escritura, mandé la escritura para que el día que yo falte el 50% es de usted y el 50% de ella. No me la saquen de la casa, les agradezco el favor, pero ahí está el 50%. Ahorita resulta que mis 3 hermanas que están en favor de la señora, ellas dicen que nosotros no tenemos por qué ir a meter ningún problema y que dejemos quieto así, que eso es que nos dan lo que medio se pueda por ahí. Entonces la casa tiene un buen valor porque son 2 casas en una, y entonces que una de ellas quiere de que ninguna de nosotros vamos a meter abogado ni ninguna de nosotros nada. Entonces, doctora, le agradezco el favor me pueda decir qué hacemos en este caso, si colocamos un abogado, qué hacemos los 3 que estamos necesitados, mejor dicho. Bueno, gracias, doctora, muy amable. Que tengan buena tarde. Carmencita, doctora, ¿qué le decimos a Carmencita? Bueno, doña Carmencita. Yo entiendo la situación y entiendo lo que piensan sus hermanas, pero aquí la ley es muy clara y pues cuando la ley es clara no hay lugar a interpretaciones. Yo entiendo que de pronto sus otras hermanas pues no quieran, digamos, perjudicar a la señora que está viviendo, a la que fue la esposa de su papá. ¿Qué ocurre? Aquí hay una sociedad conyugal. Tenemos que mirar la escritura, ¿cierto? Pero de todas maneras, por el hecho de estar casado su papá con la señora, hay una sociedad conyugal, tanto de los bienes que hubieran sido de ella como de los bienes que son de él. Entonces, si la casa estaba dividida 50 y 50, no hay ningún problema porque la señora tiene su 50% y el señor tendría su otro 50%. Los hijos, ¿dónde entran? En el 50% del señor. Los hijos no entran en el 50% de la cónyuge, ¿cierto? Hasta que ésta no fallezca, si hubo hijos ahí de esa unión. Usted dice que no, que los hijos son anteriores. Entonces, aquí tendríamos un 50%, habría que hacer la liquidación, la sucesión, pues, y repartir lo que es la parte del señor. El otro 50%, pues, no se tocaría. Entonces, tendría que contratar los servicios de un abogado, consultar, porque no se trata de que no, o les digan que no lo hagan. No, la ley las faculta plenamente para hacerlo. Pues no está bien que ustedes vayan de pronto a sacar a la señora de la casa, pero usted dice que esa no es la intención, entonces podrían mirar cómo se reparte, pero ustedes tienen derecho y podrían pues contratar los servicios de un abogado para que revise el tema de las escrituras, para saber si está en 50%, para que revise el tema de la sucesión y para que pues puedan llegar a feliz término con este proceso de sucesión que es necesario hacerlo. Doctora Marlene, usted dice, bueno, si por escritura están 50% lo que le corresponde a la señora, 50% lo que corresponde al señor. Ese 50% que le corresponde al señor no se divide, la mitad para la señora y la otra mitad para los hijos. Para los hijos. Así fue que le entendí. Es que habría que mirar la escritura.
Perfecto. Continuamos con más preguntas a través del 310-22-23-051. Esta pregunta nos llega a través de WhatsApp y dice así. Mi madre falleció hace 4 años y llevaba más o menos 9 años de no vivir con mi padre. Entre los hijos le compramos una casa y le hicimos papeles a nombre de ella. Por ende, la casa ahora pertenece a todos, pero no hemos hecho sucesión. Todos estamos de acuerdo. Mi padre tiene derecho a esa casa. ¿Y cuánto tiempo dan para hacer sucesión? Doctora Marlene, esto habíamos hablado en programas anteriores y es que de pronto puede haber con el tema de prescripción. ¿Sí lo estoy diciendo bien? ¿Vamos bien? Con este término de prescripción uno dice, bueno, ¿y la sucesión también prescribe? No. El término para hacer sucesión no prescribe. Mi padre puede haber muerto hace 30 años y si yo en este momento quiero hacer la sucesión, yo la puedo hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Que puede ser que si mi padre murió hace 30 años y tenía unos bienes por allá que yo no conozca, esos bienes pueden haber sido invadidos, ¿cierto? Entonces puede que allá haya una persona viviendo hace 10 años que yo no sepa y esa persona puede intentar un proceso de prescripción adquisitiva del dominio. Esto es diferente, por eso se recomienda que se hagan las sucesiones de una vez. ¿Para qué? Para que las cosas pues pasen a las personas que deben pasar y no quede un bien en cabeza de una persona fallecida, pues que ya no va a volver a cuidarlo, no va a volver a pagar impuestos, no va a volver a hacer nada. Entonces, ese es el tema. Volviendo al tema de la televidente, del mensaje de WhatsApp, cuando nos casamos, conformamos una sociedad, ¿cierto? Una sociedad conyugal. ¿Qué pasa? Los bienes que se adquieran dentro de la vigencia de esa sociedad pertenecen a la sociedad. Si ustedes le compraron una casa y la pusieron a nombre de su mamá, o sea, esa casa era de su mamá, estando dentro de la vigencia de la sociedad, digamos que ese bien ingresa a la sociedad y por tanto el otro socio que se fue pero que no se ha divorciado tendría derecho. Tendríamos que mirar cómo se hicieron las escrituras, no sé si ustedes tomaron alguna previsión al respecto o si sencillamente la casa quedó a nombre de su mamá y se obtuvo dentro de la vigencia de la sociedad conyugal porque la sociedad no se había liquidado, porque el solo paso del tiempo y el hecho de que las personas se separen no liquida la sociedad. La sociedad sigue vigente porque las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Yo me caso ante una autoridad porque ahora nos podemos casar ante un juez, nos podemos casar ante un notario, nos podemos casar ante un sacerdote, nos podemos casar ante un pastor. Recordemos que con el concordato los matrimonios de las iglesias cristianas también tienen plena validez. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo un vínculo vigente, legalmente constituido, el solo paso del tiempo no lo deshace. Tengo que nuevamente recurrir a una autoridad y liquidar esa sucesión, liquidar esa sociedad. Divorciarme o si no quiero divorciarme, pues liquidar los bienes. Podemos seguir casados, pero ¿se liquida la sociedad conyugal? Se liquida la sociedad. Muy bien, vamos a una pausa comercial, más preguntas, de las cuales la doctora Marlene le dará respuesta luego de comerciales. Esto es Actúe en Derecho, hoy consultorio jurídico. Saludes, Actúe en Derechos. Quisiera saber qué es un debido proceso. Es una garantía y principio jurídico procesal consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991 que busca asegurar que toda persona pueda ser investigada, acusada o juzgada en un proceso ante las autoridades judiciales o administrativas en condiciones de plena igualdad e imparcialidad, conforme a los procedimientos legalmente establecidos y observando en todo momento el tiempo y el respeto de sus derechos. Bueno, el debido proceso es una garantía que tenemos todas las personas, es una garantía
de origen constitucional. Todas las personas tenemos derecho a que se nos siga un debido proceso. ¿Qué es esto? Pues las normas están previamente establecidas, los procedimientos están previamente establecidos. Entonces, si yo me veo en algún problema judicial, yo tengo el derecho a que me sigan ese proceso, pero guardando todas las garantías. Esto es lo que se llama el debido proceso, que si ese proceso pide, esa actuación judicial pide que a mí me notifiquen, me tienen que notificar. Si pide que llamen testigos, tienen que llamarlos. En fin, se tiene que guiar todo por las normas que están establecidas. Esto es el debido proceso. Muy bien, a esta hora de la tarde se conectan con nosotros a través del 648-4820. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Isolina Hurtado. Doña Isolina, ¿desde dónde nos llama? De Barranquilla. Saludo muy especial a todas las personas que desde La Arenosa nos están llamando, nos están reportando sintonía. Doña Isolina, cuéntenos, ¿cuál es esa inquietud? La inquietud mía es porque yo estuve casada y tuve 2 hijos y el esposo mío trabajó con el municipio cuando falleció. Tenía 2 años larguitos de trabajar con el municipio. Yo no recibí, claro, cuando eso no tenían, creo que seguro, sino era la caja de previsión, pero yo no recibí ningún aporte después de que él falleció. Quiero saber si aún a esta fecha puedo hacer alguna reclamación. ¿Cuánto hace, doña Isolina? ¿Cuánto hace que el señor falleció? En el año 78, él murió en el 78, febrero del 78. Me quedaron 2 hijos. Bueno, pues ya ha pasado demasiado tiempo. Recordemos que las cajas de previsión desaparecieron y pues todas las personas que estaban en la caja de previsión pasaron a lo que se llamaba antes el Seguro Social. Porque ¿qué eran las cajas de previsión? Eran unas instituciones que se tenían en los entes territoriales, habían cajas de previsión social municipal, habían cajas de previsión social departamentales y aquí se guardaban, digamos, los aportes para pensión y eso. Cuando surge el Seguro Social, las cajas de previsión se acaban, se liquidan y toda la gente pasa al Seguro Social. Entonces habría que ver si su esposo alcanzó a pasar al Seguro Social y si habría allí algún tipo de aporte o algo, pero ya han pasado demasiados años y es muy difícil, digamos, retrotraer el tiempo y averiguar. Una recomendación para todos nuestros televidentes: no hay que dejar pasar tantos años, porque si bien la pensión no prescribe, pues no sabemos si él alcanzó a pasar al Seguro Social o si todo el trámite se quedó en la caja de previsión. ¿Puede ser esta una pregunta que traslademos también para el jueves de pensiones, doctora Marlene? También puede ser, puede ser. Muy bien, continuamos con más participación a través de Facebook. Nos escriben también a través de Facebook. Allí en ese chat que hemos habilitado nos hace la siguiente pregunta. Nos preguntan a esta hora de la tarde. Germancho Quintero dice una pregunta: cuando alguien deja un hijo en una escritura ya como patrimonio familiar, no se puede embargar y la cónyuge figure como afectación después de muerte del titular. ¿Cuánto tiempo tiene la otra persona para ir a una notaría y registrarla como unión marital y para que no prescriba? Bueno, doctora, primero, ¿esto puede prescribir? Bueno, primero y no que le entiendo muy bien el tema de que... Sí, le iba a pedir a producción que no quitara Dejemos el mensaje, por favor. Ajá. Es que aquí tenemos varias cosas. Sí. El señor dice, una pregunta: cuando alguien deja un hijo en una escritura ya como patrimonio familiar y no se puede embargar, y la cónyuge figura como afectación después de la muerte del titular. Muchas de estas figuras, como el patrimonio de familia, pues cesan cuando muere el titular. Entonces dice que había patrimonio y había afectación. Son 2 figuras, pero que casi no confluyen la una y la otra en un mismo bien. Entonces, o existe patrimonio o existe afectación, ¿cierto? Dice, ¿cuánto tiempo tiene la persona para ir a una notaría y registrarla como unión marital? Para que no prescriba. Para que no prescriba, sí. Bueno, pues cuando dice que unión marital, eso quiere decir que no están casados. Que no están casados, sí. Entonces, a partir de la muerte del titular existe un año
ya no puede ir a una notaría a inscribirla. ¿Por qué? Porque no puede hacerlo solo. Yo puedo ir a una notaría y elevar mi unión marital a escritura pública cuando estamos los dos. ¿Y eso para qué me sirve, doctora? Le sirve para evitarse este problema. Ya tiene la unión marital constituida. Aquí también es bueno aclararle a los televidentes. Hay dos cosas. A veces las parejas van a la notaría, hacen una declaración de parte y dicen que tienen una unión marital. Esto no es constituir la unión marital. Esto es una prueba, ¿cierto? Una prueba que se constituye. ¿Cómo se constituye la unión marital? Elevándola a escritura pública. Entonces, prácticamente esto es como casarse. ¿Como un negocio diferente a casarse? Prácticamente es como casarse. Entonces, pero no casándose. Si yo quiero constituir la unión marital y no tengo impedimento, porque recordemos, si yo he estado casada hace 30 años, 40 años, pero no me he separado, pues yo puedo constituir la unión marital, pero no va a tener efectos patrimoniales, porque los efectos patrimoniales los va a tener la primera socia o socio que está casado y nunca se ha divorciado, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una unión marital de hecho, no hay ningún impedimento, esa persona era soltera, no había estado casada, o si había estado casada se divorció, yo tengo un año a partir del fallecimiento de esa persona o a partir de la separación para, mediante una demanda, no ya ante una notaría, mediante una demanda, lograr que se constituya la unión marital y como consecuencia surja la unión patrimonial. Esta es una de las diferencias con el matrimonio. En el matrimonio yo me caso y de una vez surge la sociedad patrimonial, de una vez, no tengo que hacer nada más. Mientras tanto, si yo vivo en unión marital, tengo la unión marital, pero eso no me hace surgir derechos patrimoniales. Esa es la diferencia entre estar casado o estar en una unión marital de hecho. A través del 648-4820 se comunican con nosotros. Hola, feliz tarde. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Sonia Esther Benjumea de Barranca Bermeja. Una paisana, doña Sonia, cuéntenos cuál es su pregunta, cuál es su inquietud. Un saludo primero a todas las personas desde Barranca Bermeja que nos saludan a esta hora de la tarde. Bueno, listo, muchas gracias. A ver, mi pregunta es la pregunta mía es esta. Resulta de que mi hijo se me murió, ¿ya? Y el papá de mi hijo hace año y medio que murió. Entonces la pregunta mía es si yo tengo derecho a la herencia de él, ¿sí? Porque los hermanos ya están en el esto. La pregunta mía es esa, si yo tengo derecho a reclamar la herencia de mi hijo. ¿Él era soltero? Sí, él era soltero, no dejó hijos, nada. No dejó hijos. Doctora Marlene, ¿puede o no puede ella reclamar algo? Claro que sí, claro que sí. Si la persona era soltera y no dejó hijos, los padres, o sea, ahí ya vamos en el orden ascendente, los padres pueden heredar a los hijos. Bueno, siempre y cuando haya sido soltero y siempre y cuando no haya tenido hijos. A veces hay hijos por ahí que no se conocen y no se saben, y si esos hijos aparecen, pues ellos tienen mejor derecho que la persona que hereda inicialmente. Bueno, doctora, me surge una pregunta. Ella dice, mi hijo falleció. Si ella fuera, es decir, el padre de su hijo no se casó con ella, ese padre fallece y su hijo también fallece, ¿ella podría reclamar algo? No. Si no son casados, no. Ni siquiera por haber tenido un hijo de él, ya no existe el hijo. Ya no existe el hijo. Bueno. Doctora Marlene, continuamos con más participación de parte de las personas, de nuestros televidentes, que nos hace la siguiente pregunta por interno. Estaban casados hace 20 años, él desapareció, vive con una persona, quiere casarse con esa persona, ¿qué debe hacer? Si su anterior pareja desapareció hace 20 años. Desapareció, pues existe un proceso que se llama muerte presunta por desaparecimiento. Entonces, cuando ya definitivamente no se puede saber nada de una persona, pues hay que acudir al juez mediante una demanda, iniciar este proceso para que entonces el juez, digamos,
previo pues el cumplimiento de algunas etapas, previo el debido proceso, aquí es donde se aplica el debido proceso, se declare que esa persona está muerta. Y una vez se obtenga esta declaración, pues la sociedad se disuelve por muerte. Doctora, el tiempo es... corre y no nos damos cuenta, el tiempo es corto, ya se nos acabó el tiempo, pero mañana a las 2:30 tenemos una cita nuevamente para hablar. A partir del 1 de julio empezó a regir una ley en Colombia acerca de los retiros de los cajeros automáticos y de los cobros de estos. Entonces, sí, mañana claro. la cita, ¿a qué hora es, doctora? A las 2:30 de la tarde, y vamos a mirar este interesante tema porque, aunque había habido mucha jurisprudencia al respecto, no había una ley como tal. Nos dejamos con toda la excelente programación del Canal TRO. Recuerde, la cita es mañana a 2:30 de la tarde en Actúe en Derecho. Feliz tarde.